para tener constancia de lo que estamos haciendo acá. Y voy a empezar a presentar. O sea que el último mini proyecto es de proceso gaussiano. Y tendríamos entonces el proyecto final que lo estaríamos subiendo yo creo que el fin de semana o el viernes, no sé. Porque bueno, van a tener unos días para hacer el de proceso gaussiano y después entonces empiezan a hacer, se van a superponer, ¿no? ambos proyectos. Hoy vamos a discutir un poco lo que sería el cálculo estocástico de forma muy antes de pasar a resumir un poco la parte de las cadenas de Markov. Y bueno, en el proyecto final sí vamos a tener algo de cadena de Markov, pero todo siempre desde el punto de vista numérico, ¿no? Un poco una aplicación de este tipo de herramientas con un instructivo para que ustedes no tengan ningún tipo de problema. Bueno, la idea aquí en cuanto al cálculo estocástico es que las reglas de integración y diferenciación, ¿no? Bueno, y derivación, para no ser tan... Y derivación son diferentes a las del cálculo ordinario. Son diferentes a las del cálculo ordinario. Entonces, ¿cuál es el asunto, no? Resulta que, bueno, usted en el caso de, por ejemplo, una función real, cuyo argumento es una función real, si usted hace una descomposición en serie de Taylor va a ser diferente a la que por ejemplo, una descomposición en serie de Taylor para una función cuyo argumento es básicamente una función estocástica. Entonces ese sería, vamos a verlo muy por arribita, no vamos a meternos mucho en esto. Voy a empezar a guardar acá. O sea, ¿cuál es la idea, no? Yo tengo sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la integración, a la integración, resulta que si yo integro una función, digamos, estocástica, el resultado va a ser diferente a que si usted integrara una función ordinaria, ¿no? En este caso es la llamada la integral estocástica de Ito. O sea, ¿qué tenemos acá? Si digamos que WT, ¿no?, es un movimiento browniano, ¿no? Un movimiento browniano. Cuando entonces nosotros decimos que esto es un movimiento browniano, significa que este tipo de funciones tiene un comportamiento bastante irregular. Y entonces ahí es donde está una diferencia importante con las funciones ordinarias. Entonces, bueno, resulta que para este tipo de funciones, o para funciones cuyo argumento sea un movimiento browniano, entonces vamos a tener algunas peculiaridades. No vamos a demostrarlo, sencillamente vamos a enunciar algunos resultados. Por ejemplo, en cuanto a lo que sería la integral de un movimiento browniano, o sea, si yo tengo la integral de t sub 0 a t, ¿no?, bueno, resulta que esto es igual Bueno, si yo tuviera una función ordinaria, ahí terminaría todo, ya no hay más nada.
pero en el caso de la función estocástica aparece este otro término. Esto es un término adicional que en el cálculo, digamos, diferencial habitual no está presente. Entonces, es una característica importante del cálculo estocástico, ¿no? En este caso, y resulta entonces que para el diferencial, o sea, acá la diferencia está en este término que es t menos t0. O sea, una función, digamos, ordinaria, disculpen, déjenme salvar aquí porque me parece que no se salvó bien. A ver, sí, 0,3, perfecto. O sea, en el caso de una función ordinaria solamente estaría este término, pero bueno, en el caso del cálculo estocástico aparece este término de forma adicional. Y resulta que entonces para el diferencial, el diferencial es proporcional a dt. ¿Qué significa esto? Que los términos que son proporcionales a dx cuadrado, por ejemplo, por así decirlo, en el cálculo estocástico no se deben considerar muy pequeños porque son proporcionales a dt. Y entonces, ¿cómo sería el desarrollo? Un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Desarrollo en serie de Taylor para una función estocástica, ¿no? Una función estocástica bueno, vamos a tener en consideración esto. O sea, en el cálculo digamos diferencial habitual, o sea, yo tengo, o sea, vamos a poner el caso para el cálculo ordinario y después cómo funciona esto para el cálculo estocástico, ¿no? Cálculo ordinario, usted tiene la función de x y t, ¿no? Esta es una función de dos variables, ¿no? Después entonces aparece dt cuadrado sobre 2, ¿no? O sea, el cálculo ordinario usted tiene estas cosas sin ningún problema. En el cálculo ordinario estos términos se consideran pequeños, digamos infinitesimales, y digamos que se desprecian. Resulta que en el caso del cálculo estocástico este término sí se considera importante. ¿Por qué? Porque vamos a... Perdón, déjenme... El cálculo ordinario, eso ya lo tenemos. Ahora, en cálculo estocástico, bueno, déjenme ver si todavía están ustedes ahí, sí, porque de pronto a veces se interrumpe la señal y se me pierden.
el cálculo estocástico, si ven toda la pantalla y me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, el cálculo estocástico, yo tengo una función que depende de W y de T, donde W es un movimiento browniano. Bueno, voy a poner W en T para que sea más exacto. W en T es movimiento browniano. Y entonces, en este caso, yo tengo, ok, importante, entonces dw cuadrado de t, dw cuadrado es dt, es proporcional a dt. Y eso es sumamente, eso es digamos, la característica definitoria. ¿De dónde salió esto? De la integral que nosotros planteamos anteriormente, ¿no? O sea, la integral me decía a mí entonces el diferencial acá va a ser proporcional a dt. ¿Ok? Bueno, ¿cómo me queda el diferencial? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cómo nos queda el desarrollo? El desarrollo en serie de Taylor acá, para el caso estocástico, bueno, acá el término del tiempo, aquí no hay ningún problema. Medio de t cuadrado. Bueno, este término es infinitesimal, se puede aproximar a 0. Después entonces aparece el término de primer orden con respecto a W. No hay ningún problema. Ahora, cuando vamos a la segunda derivada de W cuadrado, este término ya no es infinitesimal porque es proporcional a dt. Y esa es la característica importante del cálculo estocástico. Estos términos, el diferencial, para cuando uno calcula el diferencial, estos términos tienen una mayor importancia, o sea, son más importantes que du, que un término cuadrático. Entonces esa es la característica, digamos, que nos diferencia el cálculo estocástico del cálculo habitual, del cálculo común. O sea, acá que tengo yo, tengo que dt cuadrado efectivamente 0, tiende a 0, dtw, término segundo orden, también tiende a 0, pero dw cuadrado es igual a dt, entonces no se puede, digamos, eliminar, estos términos no se pueden eliminar. Acá yo puedo entonces eliminar este término que es proporcional a dt cuadrado, también puedo eliminar este término de acá, y bueno, voy a salvar la lámina. Voy a sacar la lámina. Y entonces, ¿cómo me va a quedar todo esto? Bueno, esto va a ser 0, esto va a ser igual a dt, este va a ser igual a dt, que eso no es así en el cálculo habitual, en el cálculo, digamos, diferencial. Y entonces, lo que vamos a tener, voy a borrar, teniendo en cuenta esto va a ser igual entonces a df de t, ya al final, después de hacer todo el desarrollo, es df de t dt más df de v de w más
W cuadrado, un medio, por dw cuadrado, que es igual a dt. Se me va a quedar df dt dt dt. Y entonces es diferente de lo que tenemos digamos en el cálculo diferencial común y corriente. Voy a separar esta lámina y voy a poner el resultado final. Se me va a quedar, aquí voy a sacar factor común, de f de t más un medio por dt más entonces bueno, hay una diferencia importante en lo que yo tendría si yo hubiera considerado solamente si hubiera considerado el cálculo ordinario, entonces no se obtiene este resultado, y eso es un resultado de la integral de Ito, ¿no? Bueno, acá entonces se ven la diferencia entre lo que sería el cálculo ordinario y el cálculo estocástico, ¿no? Donde W es un movimiento browniano, es una variable que tiene un comportamiento aleatorio, cuyos incrementos son gaussianos, etcétera, ¿no? O sea, en el cálculo ordinario yo tengo df de t dt el cálculo estocástico yo tengo df de t, perdón, aquí sería parcial, a ver, cálculo estocástico o sea, hay una diferencia, ¿no? Aparece entonces este término que habitualmente no está apareciendo, no estaría apareciendo en, digamos, en el análisis, ¿no? Entonces, digamos que eso es una... este tipo de razonamiento viene siendo lo que se llama el teorema de Ito. Digamos que es un teorema, el teorema de Ito, que es, bueno, básicamente el lema de Ito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Digamos que nos permite entonces calcular estos diferenciales usando estas nuevas reglas, ¿no? Que son diferentes al cálculo ordinario. Y bueno, la teoría es bien compleja, tiene que ver con integrales de Riemann-Stieltjes y con cuestiones de ese estilo, ¿no? Básicamente aquí es la idea un poco enunciarlo y que ustedes tengan conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando aparecen ecuaciones estocásticas, hay que hacer, o sea, esto viene siendo útil cuando usted hace desarrollos o va a hacer deducciones de ecuaciones estocásticas, ¿no? Que dependen, o sea, cuando las funciones que usted está desarrollando, usted está trabajando, dependen de un proceso estocástico, básicamente. Entonces, este sería, digamos,
la motivación para hacer este tipo de cálculo, este tipo de desarrollos. Bueno, vamos a regresarnos a lo que serían las cadenas de Markov, que estuvimos viendo la semana anterior. Hoy vamos a verlo desde un punto de vista un poco más práctico. En este caso, bueno, cuando nosotros estuvimos discutiendo las cadenas de Markov la semana pasada, básicamente lo que veíamos que era un proceso estocástico cuyo desarrollo se puede tratar como transiciones, ¿no? Como una serie de transiciones. Eso básicamente podría ser una forma de enfocar este tipo de... Bueno, yo el cálculo estocástico voy a borrar esto. Es básicamente tener un poco información al respecto, ¿no? Son temas un poco más complejos en el sentido de que la deducción, por ejemplo, de muchas de estas cosas son ideas del cálculo que hay que ir desarrollando con otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, un poco regresándome a este tema, por ejemplo, una pregunta que se puede hacer uno es, bueno, ¿qué sentido tienen estas integrales, ¿no? Y bueno, son integrales que se ven como cierto tipo de límite, ¿no? Que no es exactamente la integral de Riemann, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que vienen todo este tipo de desarrollos para finalmente llegar a la conclusión, ¿no? De que la integral como tal tiene un resultado que no es exactamente el que uno esperaría para una integral del cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque las funciones que estamos trabajando son funciones que con un comportamiento que es diferente a una función, no un comportamiento suave, que tienen estas funciones, como por ejemplo el momento browniano. Usted lo ve cuando hacemos la simulación, el tipo de trayectoria totalmente irregular que presentan este tipo de... O sea, por lo tanto, esto hay que tratarlo como un límite que diferente al que, por ejemplo, en el caso de la integral de Riemann, que se define como el límite de una sumatoria. Aquí también hay una sumatoria, solamente que en el caso de la sumatoria, las funciones que aparecen son funciones estocásticas que tienen ciertas características, y eso nos lleva a que aparezca entonces este término que habitualmente no aparecía. Entonces nos regresamos a nuestras cadenas de Markov. Bueno, lo que habíamos visto que las cadenas de Markov eran procesos estocásticos cuyo desarrollo se puede tratar como transiciones entre estados, ¿no? Y entonces ahí se define lo que sería una matriz de transición, que la matriz de transición se define como los elementos de esta matriz de transición se definen como una probabilidad condicional. Es básicamente la definición de los elementos de la matriz de transición. O sea, la probabilidad condicional que se define en este caso, o sea, los elementos de la matriz de transición son probabilidades condicionales, básicamente. Bueno, recordemos, las cadenas de Markov son básicamente un tipo de fenómeno en el cual satisface la condición de Markov. Es que, o sea, la idea es que la probabilidad digamos, del estado actual solo depende del estado anterior y no de los estados pasados, ¿no? Entonces eso es básicamente la característica más importante. Y entonces aparece esta probabilidad de transición.
la probabilidad de que el sistema esté en el estado J, dado que en el tiempo anterior estuvo en el estado I. Y entonces esa probabilidad de transición básicamente tiene ciertas propiedades. La matriz la matriz de probabilidades de transición, tiene ciertas propiedades. Bueno, obviamente como son probabilidades, son mayores o iguales que 0. Esa es una. Y los elementos de las filas, entonces cuando uno suma los elementos de la fila, entonces obtiene uno como resultado. También están las probabilidades no condicionales, digamos, de los estados. Las probabilidades no condicionales de los estados, voy a salvar esto. Las probabilidades no condicionales de los estados, por así decirlo, bueno, todavía están ustedes ahí, sí, perfecto. Sí, profesor. Sí, porque después se me pierde la señal. Bueno, entonces tengo estas probabilidades de transición. Y tenemos una matriz con estas probabilidades. Que, bueno, obviamente como son probabilidades, tienen que ser mayores o iguales que 0. Cuando sumo los elementos de cada fila, obtenemos 1. Están las probabilidades no condicionales de los estados. Probabilidades no condicionales de los estados. Que no son más que las probabilidades de que el sistema esté en un estado u otro, básicamente, ¿no? No es más que la probabilidad de que el sistema esté en un estado dado, ¿no? O sea, es básicamente sin o sea, no son probabilidades condicionales, básicamente. La idea es que nosotros podemos de alguna forma obtener, en este caso, las probabilidades digamos, estas probabilidades no condicionales a partir de la matriz de transición, ¿no? Digamos, vamos a ponerle a esto como pi para que no confundir con la matriz. Digamos que P es la matriz de transición, matriz de probabilidades de transición. Y entonces yo puedo obtener la probabilidad en el estado n+1 a partir de la probabilidad en el estado enésimo, a partir digamos, del producto de las probabilidades no condicionales en el estado enésimo por la matriz de transición. Obtengo yo entonces la probabilidad del sistema en el estado n+1. Para este vector lo podemos ver como un vector fila. Son como vectores fila. ¿Qué nos dicen? Bueno, la probabilidad de que el sistema esté en el estado 1, 2 o 3 es tal, ¿no? Ese vector pi. Y de esta forma podemos ir obteniendo, digamos, las probabilidades de que el sistema esté en determinados estados.
utilizando la probabilidad de un estado dado en el estado anterior, digamos, en cuanto al tiempo posible, en cuanto a la iteración anterior, por el producto de la matriz P, donde esa matriz no es más que la matriz de probabilidades de transición. Entonces es una forma de simular la evolución de un sistema, digamos, en el tiempo, en el sentido de que usted va iterando un proceso y va obteniendo, pues, bueno, qué pasa en el tiempo futuro, ¿no? Si yo tengo un estado inicial y tengo una probabilidad de transición, cómo va evolucionando el sistema. También tenemos un detalle importante, que es la llamada ecuación de Chapman-Kolmogorov. Bueno, esto creo que ya lo salvé, no estoy totalmente seguro. Sí. Ok. Tenemos la llamada ecuación de Chapman-Kolmogorov. La ecuación de Chapman-Kolmogorov es una ecuación que nos permite establecer relaciones entre los elementos de las probabilidades de transición. Es una ecuación para las probabilidades de transición. La ecuación de Chapman-Kolmogorov. Chapman-Kolmogorov. O sea, la probabilidad de transición es una ecuación para estas probabilidades, producto matricial. Bueno, esto sería U, digamos U. O sea, esta ecuación establece una relación entre... Se puede ver como un producto matricial, de forma más compacta, digamos... De esta forma podemos establecer relaciones entre las probabilidades de transición entre diferentes estados, conociendo diferentes elementos de esta matriz. O sea que en general, si yo tengo las probabilidades no condicionales de un estado dado, puedo ver la evolución, cómo evoluciona el sistema en el tiempo, si yo tengo conocimiento en este caso, de la matriz de transición. Voy a escribir nuevamente Yo estoy trabajando el caso discreto. Por supuesto que hay series cadenas de marcos en otros formalismos, tiempo continuo, etcétera, donde aparecen la ecuación de Chapman-Kolmogorov, se ve como una ecuación diferencial. Nosotros estamos viendo un caso más simple, ¿no? Para cadenas de marcos en estados discretos y en tiempo discreto también. Entonces para no crear una complicación mucho mayor, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, entonces el estado n+1 y el estado enésimo, si yo lo multiplico entonces por... Estas son las probabilidades de los estados. Se pueden calcular entonces a partir de el producto de la probabilidad de un estado en el tiempo n por la matriz de probabilidad de transición. También de igual forma la probabilidad en el estado enésimo se puede calcular a partir de la probabilidad inicial por la matriz de transición
elevada a la n, o sea, el producto enésimo de la matriz por la acción de multiplicar n veces, en este caso, la matriz de probabilidades de transición. O sea que esto, repito, estamos viendo el caso muy específico de cadenas de Markov para estados discretos en tiempo también discreto, ¿no? O sea, no nos metemos en complicaciones, obviamente por problemas de facilidad y de tiempo, para ilustrar un poco mejor este tipo de fenómeno. Bueno, vamos a ver un ejemplo rapidito en lo que respecta a, digamos, al proyecto. Bueno, esto va a estar en el proyecto final. Repito, bueno, un poco para los compañeros que no estaban acá, hasta ahora hemos hecho 2 mini proyectos, nos quedaría un tercero. No vamos a hacer un cuarto mini proyecto. Entonces, bueno, la pregunta sería si promediar solamente, creo que vamos a promediar los 2 mejores proyectos que ustedes han trabajado, de los 3 que presentaron, que vamos a presentar, las 2 mejores calificaciones, y a estas 2 calificaciones le sumaríamos la calificación del proyecto final. El proyecto final lo vamos a tener disponible, yo creo que el viernes o algo así. Este proyecto incluiría casi todo lo que vimos del curso, algunas cuestiones generales de procesos estocásticos, procesos de Poisson, gaussiano y las cadenas de Markov. Sería básicamente la estructura del proyecto final. Tiene hasta el día 13 de diciembre para entregarlo. Si tienen alguna duda me pueden mandar correo, etcétera, y lo discutimos. Pero bueno, serían entonces 3 mini proyectos, de los cuales elegiríamos los 2 mejores más el proyecto final, y así sacaríamos la calificación del semestre. Para el proyecto final tenemos básicamente desde el día 3 de diciembre hasta el día 13. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente 10 días para completar este proyecto final. Ya con eso sacaríamos la calificación final del semestre. Entonces, las cadenas de Markov estarían incluidas en este proyecto. ¿De qué forma? Con un ejemplo sencillo, a partir de simulación. Voy a hacer una ilustración ahorita de cómo sería este tipo de trabajos que vamos a tratar de presentar en el caso del proyecto final. Bueno, o sea que si tenemos la matriz de probabilidad de transición y tenemos entonces la probabilidad de los estados, podemos ir calculando las probabilidades, la evolución de las probabilidades de los estados en el tiempo. Bueno, aquí el tiempo se refiere a un tiempo discreto, porque usted va haciendo iteraciones de un tiempo a otro, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Es lo que quería discutir con ustedes. Un ejemplo sencillo. Digamos que tenemos una empresa utiliza cadenas de Markov para analizar los cambios de las preferencias de los usuarios. La matriz de probabilidades de transición, la matriz de probabilidades de cambiar de una preferencia a la otra, o de una marca a la otra, ¿no? La matriz de probabilidad, o sea, esto es una probabilidad de transición. De cambiarse de una marca a otra. Entonces tenemos una matriz
que sería entonces la matriz de probabilidad de transición. Yo tengo acá diferentes marcas y esta matriz me da las probabilidades de cambiarse de, aquí sería cambiarse a la marca 1 a la 2, de la 1 a la 3, 10%, de la 2 a la 1, de quedarse en la misma marca que ya tenemos, 0.95, porque son elementos de una matriz, ¿no? Donde los índices nos dicen la probabilidad de ir de un estado a otro. Como ustedes ven, todos los elementos de esta matriz son mayores o iguales a 0, y cuando usted suma, esto es un 0, ¿sí? Cuando usted suma las filas, va a ver que la suma de los elementos de cada fila va a ser igual a 1. Entonces esa es una propiedad importante de la en este caso de la matriz de probabilidad de transición. Y las participaciones en el mercado para cada marca están dadas por estas probabilidades. O sea, lo que me está diciendo a mí son el porcentaje de personas que están asociados a cada una de estas marcas. A la marca número 1 tenemos un 45%, o sea, una probabilidad de 0.45. A la marca número 2, 0.25, o sea, un 25% de las personas están asociadas con esa marca. Y la marca número 3, un 30%, o sea, una probabilidad de 0.3 de que estén asociados en esa marca. Entonces, ese sería el planteamiento de nuestro problemita. Como ven, es una cadena de marco con solamente 3 estados, que cada estado básicamente es el nivel de preferencia de los usuarios, ¿no? Con una matriz de probabilidades de transición indicándome qué probabilidad tiene de que un usuario se pase de una marca a otra, etc., ¿no? La pregunta, voy a salvar esto y voy a continuar. La pregunta sería: bueno, voy a borrar para que me quepa. La pregunta sería: ¿cuáles serán las participaciones de mercado de cada marca en 2 meses más? Bueno, acá obviamente estos problemas están muy simplificados, pero bueno, básicamente la idea es que usted va estableciendo, o sea, aquí yo voy a decir, bueno, en P igual a 2, en P2, que igual a P0 por la matriz. Este sería al cabo de 2 meses. ¿Cuáles serían las participaciones? Sería el vector de probabilidades, el vector de participaciones, y P0 es el vector inicial. P0 ya es un vector que yo identifico como un vector fila, que ya vimos que era con elementos 0.45, 0.25 y 0.3, donde acá sería la probabilidad de, en este caso, bueno, voy a poner P0, la probabilidad de en este caso básicamente la probabilidad de las participaciones en cada marca en este caso de los usuarios, ¿no? Es un vector que voy a identificar con un vector fila. Si yo multiplico este vector por la matriz de probabilidad de transición, obtendría entonces las participaciones en el siguiente mes
y para obtener a cada 2 meses ese resultado lo tendría que nuevamente multiplicar por la probabilidad de transición. Bueno, aquí perdón, aquí sería digamos P1 sería P0 por pi y P2 sería P en el primer mes por o sea, mes 0, mes 1 y mes 2. Entonces sería esta, habría que aplicar entonces, multiplicar el vector por la matriz de transición un par de veces, o la otra opción que tenemos es, y voy a salvar y voy a borrar, es la fórmula que habíamos planteado digamos cuando estábamos presentando lo de las cadenas de marco, es sencillamente multiplicar por la matriz elevada al cuadrado, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, podría ser también podría ser el vector inicial por P al cuadrado, ¿no? O P0 por P y nuevamente P1 por P, donde P mayúscula es la matriz de probabilidades de transición. Bueno, voy a definir rápidamente mi matricita, mi matriz, o sea, la matriz de transición la voy a definir como 0.8, o sea, esa sería la primera fila, la segunda fila sería 0.03, 0.95. ¿Sí pueden ver? ¿Están viendo todos perfectamente? Sí, profesor. Ok, gracias. Después 0.2, 0.05 y 0.75. Ok, aquí tengo mi matriz. Ok, aquí tengo la matriz de transición. El vector, y bueno, P0 voy a llamarle, sería 0.40, que son las participaciones iniciales. Sería el vector, voy a hacer un vector fila, hay un error acá, este sería el vector fila, y entonces vector P1 va a ser el vector P0 por la matriz de, o sea, el vector P1 en el tiempo 1, ¿sí? En el tiempo 1 por la matriz de transición. Obtengo entonces, o sea, al siguiente mes entonces estas probabilidades se van modificando y sería 0.4275 para la marca 1, 0.2975 para la marca 2 y 0.2750 para la marca 3. Para el mes 2 tendría entonces que multiplicar P1 por la matriz matriz de probabilidad de transición para obtener el resultado final, que sería que al cabo de 2 meses las participaciones serían de 40.59% para la marca 1, 33.91% para la marca 2 y 25.50% para la marca 3. Entonces esa sería básicamente o sea, como ustedes ven, en el caso discreto, ya con una matriz estacionaria, etcétera. O sea, estamos viendo los casos más simples, pero para ilustrar un poco cómo funcionan estas técnicas, ¿no? En el caso de las cadenas de Markov. Muy bien. Bueno, voy con ustedes, me regreso con ustedes. Ok, entonces voy a
Gracias.